Bueno, Javier, en los últimos 2 o 3 años hemos estado viendo un cambio en la manera de actuar de los jueces y de los representantes del Ministerio Público en nuestro país a raíz de la organización de estructuras que les permiten tener asociaciones de jueces. Eso le ha permitido que en alguna ocasión hayan manifestado una posición común frente a la opinión pública, cosa que no era común, valga la redundancia, con anterioridad. Porque siempre hemos entendido que los jueces hablan por sentencia y toman decisiones en los tribunales a partir de lo que dicen y lo que escriben en función de los casos que están llevando o que están siguiendo en su sala de audiencias. Sin embargo, la situación por la que atraviesan en muchas ocasiones los jueces de nuestro país los ha llevado a asociarse y a su vez manifestar posiciones con relación a temas que les preocupan. Uno de ellos ha sido el presupuesto irrisorio que se le asigna al Poder Judicial a través de las asignaciones que hace el Poder Ejecutivo, y otro de ellos tiene que ver con su trabajo, con la manera en la que operan, con la manera en que se respeta o no su función como jueces. Ayer, de manera simultánea, los jueces en diferentes provincias del país leyeron un memorándum que es más o menos similar en todos los puntos, donde están reclamando el respeto a la independencia judicial y por tanto el respeto a la manera en la que operan los jueces. Ellos indican que se ha cometido lo que ellos consideran como un atentado sistemático a la independencia judicial, en la medida en que, sobre todo durante el último año, el Consejo del Poder Judicial ha estado suspendiendo jueces en muchas ocasiones sin abrir una investigación formal o sin que haya una conclusión formal de esa investigación. Ese proceso se mantiene abierto, el juez sin cobrar un salario, atentando contra lo que ellos dicen que es el ingreso permanente de una familia. En ese sentido, ellos llaman la atención sobre la importancia que tiene que si se cuestiona una decisión de un juez sea en función de pruebas ya existentes y levantadas, que haya sospechas reales acompañadas de pruebas que permiten determinar que el Consejo del Poder Judicial tiene el deber de apartar a ese juez de sus funciones. Pero ellos están reclamando que en muchas ocasiones esa suspensión, sobre todo sin disfrute de sueldo, se produce y se queda en el limbo. La investigación, se promueve una posible acusación que en muchas ocasiones no tiene el soporte adecuado. Eso a su vez hace daños a la moral de una persona que podría tener décadas operando en el sistema judicial y posteriormente digamos que no se aclaran los hechos, las conclusiones tardan en llegar. No solo se afecta a la moral, sino que también se afecta el patrimonio de una familia, en la medida en que los jueces solo pueden trabajar o dentro del tribunal o como docentes, como académicos. Cuando se interrumpe el salario de esa persona de manera indefinida, entonces estamos hablando de un atentado contra su familia en la manera en la que ellos lo plantean. Digamos que en términos generales es comprensible el reclamo que hacen los jueces de nuestro país, porque entendemos que es necesario que cuando se haga un proceso de investigación con relación a las posibles faltas graves en las que puede haber incurrido un juez, tienen que haber elementos de pruebas suficientes que le permitan al Consejo del Poder Judicial tomar esta decisión, porque es cierto que aunque se hable de la presunción de inocencia, en nuestro país, una vez se conoce el caso en los medios de comunicación, es muy difícil revertir la percepción que se pudiera tener de cara a la opinión pública sobre las actuaciones de esa persona, independientemente de que se tengan los resultados de la investigación o no. Lo delicado de esto es que se produce esta manifestación y se lee este manifiesto en un momento en el que se cuestionan las acciones de varios jueces involucrados con casos que son sumamente delicados, casos que están bajo investigación y que podrían estar relacionados incluso con la posible fuga de un reo importante, en el caso de Quirinito, por ejemplo. Por esa razón, digamos que es un momento en el que no hay forma de desconectar el manifiesto con las decisiones que se han adoptado recientemente en el Consejo del Poder Judicial y
Y en ese sentido, digamos que sería importante que los jueces aclaren si están defendiendo lo que ha ocurrido con estos casos o están hablando en sentido general de la situación en la que se le coloca a todos cuando el Consejo del Poder Judicial asume este tipo de decisiones. Claro, y esta actividad de los jueces ayer fue una actividad significativa en el sentido de que estamos hablando de que este comunicado, tal y como señalaba, o este documento, fue leído en todos los palacios de justicia del país el día de ayer a las 8:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, por una cantidad importantísima de jueces, una representación bastante amplia que habla de que esta posición no es solo una posición de un grupo determinado, una persona, de grupos determinados en la judicatura, sino que es una visión muy generalizada la que estos jueces expresan a partir de este manifiesto, al que hay que prestarle mucha atención, porque ciertamente en el país desde hace años venimos hablando sobre la necesidad del fortalecimiento del Poder Judicial, del sistema judicial en términos generales, pero específicamente del Poder Judicial. Y hemos insistido mucho en este tema y hemos hecho énfasis en que ese fortalecimiento del Poder Judicial pasa por lograr una justicia más independiente, una justicia autónoma. Y claro, nosotros hemos estado hablando de un tema que también es esencial y es muy relevante en materia de autonomía e independencia, que es la independencia externa o frente a actores externos al Poder Judicial. Es decir, una justicia que sus fallos no estén determinados por determinados grupos políticos, por ejemplo, o determinados grupos económicos que también en la historia de nuestro país, y bueno, no solo la historia, en la realidad judicial de nuestro país, sabemos de influencias económicas también en la justicia, influencia política e influencia económica. Entonces hemos insistido en la necesidad de lograr esa justicia independiente de manera que tengamos un poder judicial fortalecido. Ahora, no podemos olvidar que el fortalecimiento del Poder Judicial o del sistema judicial en la República Dominicana también tiene que tener en cuenta estos aspectos a lo que los jueces hicieron referencia ayer en su manifiesto, en los dos sentidos. Primero, en el sentido de que no podemos tener un poder judicial fortalecido si no cuenta con el presupuesto necesario para poder desarrollar su labor con la dignidad que requiere la justicia dominicana. Y todos conocemos cómo cada año, cuando se discute el presupuesto nacional, uno de los sectores o de los poderes más afectados continúa siendo precisamente el Poder Judicial, donde en muchas provincias y localidades del país están haciendo falta palacios de justicia adecuados. Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo tenemos una infraestructura en la que opera el Poder Judicial que no ofrece las más mínimas condiciones para dar servicios adecuados a la ciudadanía. Por eso la discusión del presupuesto y que se cumpla con lo que está establecido en la ley en materia presupuestaria es fundamental, es importantísimo y ojalá que se pueda avanzar en esa dirección. Y el otro aspecto al que tú hacías referencia, Amelia, y que demandaban y demandan los jueces, y lo expresaron ayer en su manifiesto, tiene que ver con no solo la independencia externa, lo que decía al principio, sino la independencia a lo interno del Poder Judicial. Es decir, cómo los jueces pueden operar sin que reciban ni presión ni decisiones que les afecten sin tomarlos en cuenta a ello, como son las decisiones que desde el punto de vista de estos jueces ha estado tomando el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial,
sobre todo en lo relativo a la suspensión de jueces sin el debido proceso. Y esto es grave porque estamos hablando de una violación del artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana, como lo expresan los propios jueces en su manifiesto, y además indican, y leo rápidamente una parte del manifiesto, que la independencia judicial no es una garantía del juez, no es un privilegio de los miembros de la judicatura, es un derecho de todos los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tienen ese derecho a contar con una justicia independiente a lo interno y a lo externo del propio Poder Judicial. Entonces, ojalá se le pueda prestar atención a esta demanda que están haciendo los jueces y claro está el problema de que tú hacías referencia de la credibilidad, de la legitimidad de la justicia en el país, que es otro de los temas con lo que tenemos que trabajar. A propósito del tema de la independencia que mencionas, obviamente ellos llaman la atención sobre el hecho de que en muchas ocasiones hay expedientes muy mal fundamentados en la justicia y que el juez no puede fallar por populismo, sino en base a las pruebas que se le presentan. Pero también el juez no puede estar atado en el sentido de que tome o no una decisión en función de lo que pueda parecerle al Consejo del Poder Judicial. Eso es importante. Ellos están reclamando que se establezca un reglamento para la realización de los juicios disciplinarios, que se suspenda la práctica de separar de su cargo al juez sin disfrute de sueldo por las razones que expresamos anteriormente, el hecho de que el juez no puede trabajar en otra cosa y por tanto el patrimonio de su familia se ve afectado directamente cuando esa suspensión es indefinida. Ellos piden dentro de 2 o 3 puntos que colocan en su manifiesto que se establezca un reglamento para la realización de los juicios disciplinarios que delimite las medidas cautelares, que haya un procedimiento adecuado, que se establezca un periodo de tiempo, que eso de esa manera se le garantice que va a haber un proceso donde se preserve la dignidad de esta persona, que además tiene un cargo muy importante y que de resultar inocente de los cargos que se le puedan estar imputando o que de resultar inocente con relación a la posible falta que se investiga pudo haber cometido, entonces se retornará a un tribunal y hay que tomar en cuenta en ese sentido el reclamo que hacen los jueces a través de este manifiesto. Interesante el hecho de que se haya hecho esta manifestación a nivel nacional en muchas de las provincias del país, leyendo el documento de manera simultánea por los jueces de cada una de esas demarcaciones. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene este reclamo de cara al futuro del sistema judicial de la República Dominicana. Y hay que recordar en otro orden, Amelia, que el día de hoy, o a partir del día de hoy a las 6 de la mañana, está convocada una nueva paralización de los servicios de salud en los centros hospitalarios, en los centros de salud público del país, una paralización convocada por el Colegio Médico Dominicano. Sería la tercera en las últimas semanas, porque, bueno, un día antes del huracán María se convocó una paralización, se suspendió luego de algunas horas de estarse realizando este paro. El miércoles de la semana pasada también hubo una paralización a nivel nacional y esta vez que es una paralización por 48 horas, es decir, hasta el viernes en la mañana. Recordemos que el reclamo o los reclamos que está haciendo el Colegio Médico Dominicano están asociados al cumplimiento de los acuerdos a lo que llegó con el gobierno, esencialmente en el tema de incremento de salarios. El Colegio Médico Dominicano habla de que alrededor de 5.000 médicos no fueron beneficiados con el compromiso que desde el punto de vista del Colegio Médico Dominicano está establecido en el acuerdo de un incremento de un 25% a los salarios de los médicos. A esto se suma
otras demandas relacionadas con el atraso en el pago de los salarios a los residentes del primer año en distintos hospitales del país, entre otros aspectos que están demandando los médicos. Una paralización y una lucha que ha tenido crítica y cuestionamiento, sobre todo porque se trata de paralizar el servicio y una paralización del servicio de salud en hospitales afecta fundamentalmente a la gente más pobres, a los que no pueden pagar clínica, a los que no tienen los recursos para atenderse. Así que vamos a estar pendientes de lo que estará pasando el día de hoy, y uno lamenta que no haya la posibilidad de un diálogo y un acercamiento entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno para ver qué salida se le busca a esta situación. Así es, atención a todas las personas que tenían previsto ir a consultarse. Las consultas se suspenden, solo se atienden las emergencias, y estamos a la espera de que se decidan a convocar ese diálogo con los mismos mediadores del acuerdo anterior, de manera tal que se pueda hacer la revisión y que se pongan de acuerdo en la interpretación de 2 puntos que tienen trabado todo este proceso de avance en el sistema de salud.